Empezamos el año nuevo 2026 con procesos sociales y políticos globales desastrosos, pero con un encuentro entre dos amigos, lo cual me llena de mucha alegría. En este programa especial del Post Antillano para Puerto Rico y el resto del mundo, tenemos la gran noticia, la gran alegría de compartirlo con uno de los intelectuales más admirados por todos y todas nosotros en el planeta Tierra, que se llama Boaventura de Sosa Santos. ¿Cómo estás, Boaventura? Estoy bien y mal, o sea, estoy bien en la medida en que en un año nuevo muy mal por las cosas que van pasando en el mundo y que nos obligan a pensar, a repensar y a discutir qué sentido hace este inicio del siglo XXI, que parece que tiene cosas de un retroceso enorme y parece que el año nuevo es un año viejísimo, muy viejo. Es por eso que estamos un poco desorientados, por así decir. Sí, podemos empezar desde tantas formas este programa. Primero, hacía como año y medio que no nos hablábamos en programas que hemos hecho en el pasado. Han pasado muchas cosas y ahora que podemos ver con tanta tranquilidad lo que ha pasado en el pasado, en los últimos años, nos damos cuenta que mientras tú y yo seguimos celebrando la alegría, la amistad, el amor, el cariño, los otros que se portan mal se pasan tratando de destruirnos, tanto a ti como ser humano como a mí, y entonces de repente no nos dejan descansar. Empezamos un año nuevo que en numerología suma todo a 8 siempre, ¿verdad? Sí. O el año 28, como quieras ponerlo, es lo que está sumando esto para pensar que en el 28 va a haber cambios políticos muy importantes, pero el problema es que de aquí al 28 nos quedan 2 años y lo que ha pasado es muy peligroso, es muy triste. Así que me gustaría que empezaras con una reflexión. He estado leyendo lo que has estado diciendo en los últimos días, pero también en las últimas 2 semanas que has estado escribiendo bastante, más compartido por lo menos 2 a 3 artículos ya sobre distintas reflexiones. Leí uno muy bonito, el de la alegría y la esperanza, ese me pareció muy bonito, pero también leí el que me entristeció, el de Venezuela. Así que nada, dime, ¿cómo estás viendo el mundo con la sabiduría que los 84 años te permiten tener a ti, todavía no a mí? ¿Entiendes? ¿Cómo lo estás viendo? Mire, yo pienso que vivir para transformar el mundo y por la gente como tú y yo, que vivimos nuestra vida con un pie en la vida intelectual y un pie en la vida activista, con movimientos sociales, con la vida de la gente de a pie. Naturalmente que este año tiene algunas especificidades que nos debe llevar a pensar. Por un lado, que realmente nunca se transforma la sociedad a través del odio, del desespero. Sino por la alegría, por la esperanza. O sea, nosotros para luchar, para seguir luchando, la sociedad en contra la injusticia, en contra de todo lo que está errado, tendremos que tener un poco de ánimo. Spinoza realmente lo decía, que la alegría nos hace más amplios y la tristeza nos encoge. Entonces hay que tener esa alegría, pero con esperanza. Por eso mi primer artículo del año nuevo era un año para empezar una lucha, quizás tal vez más dura, pero no perder nunca la esperanza, porque los movimientos sociales, la gente de a pie, la gente oprimida, no puede perder la esperanza. Y yo pienso que hoy en el mundo hay mucha gente que tiene muy poca esperanza. Como yo decía siempre, que hay necesario un equilibrio entre el miedo y la esperanza. Como decía también Spinoza, nosotros vemos hoy un mundo en que está mucha gente llena de miedo. Ve cómo está la gente en América Latina ahora en Groenlandia, están llenos de miedo, no saben lo que va a pasar. Los norteamericanos están con mucho miedo, mis amigos que me escriban y que me dicen, Boba, ¿qué va a pasar? Estamos con miedo. Esperanza.
muy poca, muy poca. Entonces el primer artículo era un poco para intentar reanimar la gente y decir, mira, vamos a seguir. Lo que los opresores del mundo lo que quieren es que desistamos y que seamos tristes, desistentes y cínicos de alguna manera y que sigamos buscando nuestros ventajas y olvidar los más oprimidos que nosotros, los que están más abajo, digamos, ¿no? Eso fue mi mensaje. Pero en el 3 de enero viene esta bomba, que fue la captura, aparentemente muy fácil, de un presidente de un país soberano por un otro país y que lo lleva para juzgarlo y para de alguna manera decir que, mira, ahora es una colonia, vamos a gobernar. La palabra que Trump usa para caracterizar lo que pasó es que ahora sí vamos a gobernar Venezuela, porque Venezuela no se sabe gobernar y nosotros tenemos con nosotros el presidente. Esto me pasó así y a mucha gente como algo increíble, ¿no? Algo que no podemos imaginar que hoy pase, ¿no? Y después del primer momento, que es el momento del espanto, de la sorpresa, empecé a pensar y a pensar que, de hecho, esto no es nuevo. Es nuevo porque nuestra vida es mucho más corta que la historia, la vida de la historia. La historia es larga, nuestra vida es corta. Y por eso pensamos que es novedad lo que no es. Y de inmediato fui a ver casos recientes y otros más pasados, donde fueron capturados presidentes de países durante el colonialismo. Los portugueses lo hicieron con el rey de Gaza, que era un rey muy importante del país que ahora es Mozambique, y lo trajeron a fuerza, forzado, en un barco. Él quería venir con todas sus mujeres, pero como los colonialistas no sabían lo que era el costumbre de los reyes negunis, que era la casa neguni, uh, han dicho, no, para nosotros católicos solo puedes llevar una mujer. Y él dice, no, si no llevo todas mis mujeres, no llevo ninguna, porque todas las respeto y todas son muy importantes para mí. O sea, dos mundos en shock. Y los portugueses decidieron traerlos y más. Trump lleva a la esposa de Maduro porque ella le dice que quiere ir. Entonces, la historia, sobre todo del colonialismo, está llena de este tipo de violaciones de derecho internacional, que es una invención muy reciente, desde el siglo XVII, por así decir, y que ha sido normalmente creada por los vencedores de la historia. O sea, por aquellos que pueden violar el derecho internacional sin consecuencias. Y eso fue lo que Trump ha hecho y lo está haciendo todos los días. Entonces, mi primera idea fue de que hay que pensar que nuestro mundo es un mundo más feo, y estoy a hablar para gente de Puerto Rico. O sea, el colonialismo es una realidad actual y muy fuerte en todo el mundo. Y aquí en Europa, que está a ser recolonizada, la Europa que fue la colonizadora, está a ser recolonizada ahora, dividida, mutilada. Ya no tiene Rusia, ya no tiene los recursos de Rusia, ya no tiene la Unión Europea, porque el documento de National Security Strategy, que es un documento muy importante, que toda la gente lo debía leer, dice todo lo que los Estados Unidos quieren. Entonces, yo te digo que este fue mi primer pensamiento. Y después intentar saber lo que pasó. Porque de inmediato tenemos fake news. O sea, hoy el dominio, lo que es nuevo, yo llamo a esto, no es el tecnofeudalismo de que habla Varoufakis, yo pienso un poco equivocadamente, lo que hay es un tecnocolonialismo.
Es un colonialismo con una tecnología avanzada que te permite crear realidades alternativas, etcétera, y tú no sabes realmente lo que pasó. Y entonces, a poco y poco vamos intentando. Yo acabo de recibir, esto estoy a dar en primera mano, digamos, porque lo recibí hace minutos, un documento militar cubano. Y un Ujú. documento que me parece muy importante porque es muy fiable la fuente donde viene, ¿no? Y que dice cosas que deberemos pensar. Es un largo documento y que para mí me trae dos datos que son complicados. Por un lado, se ha dicho que la Guardia Presidencial eran unas 40 personas que han muerto, han sido fusiladas, muertas, asesinadas, 21 de las cuales eran cubanos. Y parece que se confirma, sí, que fueron muertos. No se sabe cómo fueron muertos todavía, ¿no? Pero hay una cosa que es muy perturbadora que este documento militar dice, es que hubo traición, hubo infiltración dentro del círculo muy estrecho e íntimo de Nicolás Maduro. Sabíase dónde estaba, toda la información, y por eso hay un fracaso total. Es peor que Irak, porque tú has visto cómo fue el Irak en 2003. La idea que Irak va a resistir a algo y parece que Saddam Hussein aparece en la televisión diciendo vamos a luchar, etcétera, etcétera. Aquí no, no pasa nada. Ahora la gente en la calle, nada más. Y todo parece muy fácil, demasiado fácil. Entonces, ¿hubo negociaciones? No sabemos. ¿Estuvieron los rusos y los chinos involucrados? Tampoco, no sabemos. ¿Qué promesas son hechas? No sabemos. Lo que sabemos es que puede pasar a Nicolás Maduro lo que pasó a Noriega. Quizás no quedarse tanto tiempo, pero lo importante para Trump no es Maduro. Por lo Trump para importante, lo importante es el petróleo. Y probablemente Trump vaya a hacer lo que Biden, lo que Obama han hecho en el pasado. Y lo hicieron, por ejemplo, con Lula da Silva en Brasil, que fue neutralizado para no ser un candidato fuerte a las elecciones, mandar a la prisión. En este caso, la prisión no es en Venezuela, es una prisión del DEA, en el centro de detención de Nueva York, pero neutralizarlo durante un tiempo, cambiar el país. Todas las privatizaciones en Brasil fueron producidas en cuanto Lula da Silva estaba en la prisión. El gobierno que vino no fue el gobierno de Bolsonaro, de la extrema derecha, fue el gobierno del vicepresidente de Dilma Rousseff, Temer. Fue Temer que decidió privatizar la Petrobras, el petróleo de Brasil. Impedir que Brasil pueda refinar el petróleo, que ahora tiene que refinarlo en los Estados Unidos. O sea, el país cambió con el consentimiento del Tribunal Superior Supremo de Brasil. Cuando Lula llegó de nuevo al gobierno, regresó, llegó, pero el país no era lo mismo. Había una legalidad nueva en el país. Entonces no sé lo que va a pasar. El documento militar dice que se intentó de evitar una guerra civil. Yo pienso que Venezuela está muy, muy dividida. 7 millones de personas fuera. Si tú miras la televisión en Portugal, lo que ves son la gente feliz en Lisboa, en Isla de Madeira, que muchos portugueses estaban en Venezuela y salieron con Chávez o con Maduro a celebrar la gran victoria de la democracia. Entonces es un país dividido, por supuesto, ¿no? Y las sanciones han sido muy duras para con Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Una guerra civil? Los militares están diciendo a la gente para se mantener calma. Pero nosotros, por ejemplo, teníamos una idea de que Chávez
no Maduro, pero Chávez, había armado el pueblo. Como tú sabes, en Venezuela hay, digamos, dos estructuras políticas, la estructura convencional y después el poder comunal. Y el poder comunal era un poder de gobierno de proximidad en las comunidades, pero donde sabemos que había entrenamiento militar también. Sabemos que disidencias de FARC y el ELN de Colombia están en Venezuela, en las zonas fronterizas. ¿Qué va a pasar? ¿Van a resistir? ¿Van a se unir? Pero si es verdad el documento militar cubano, y yo que te acabé de leerlo, tendré que confirmar mucha cosa para saber si es verdaderamente así. Pero tenemos que aceptar que me lo envió es una persona totalmente confiable. Es un gran periodista que conoce muy bien el mundo institucional. Entonces me parece que la lucha estaba perdida antes de iniciarse y que Maduro o no sabía lo que pasaba en su alrededor. Maduro que dormía en lugares distintos todas las noches, pero los gringos sabían exactamente dónde dormía. Entonces, es un fracaso de inteligencia, de control presidencial. Nunca he visto que ha sido tan fácil capturar a un presidente y llevarlo. Este es nuevo, de alguna manera. Yo pensaba que estaría en un búnker o que estaría en algún lugar. Mira, Corina Machado ha vivido en Venezuela en lugar desconocido. O sea, aparentemente Maduro no sabía dónde estaba, pero los norteamericanos sabían dónde Maduro estaba, a dormir, de hecho, ¿no? Entonces, Daniel, estoy bastante preocupado, sobre todo porque esto es el primer acto de una tragedia, ¿no? Porque ahora restan tres países en la mira de Trump: México, Colombia y Brasil. México es lo primero, porque ahora Cuba depende totalmente de México, pero el petróleo. Ya no tiene probablemente Venezuela en este momento preciso. Y ya anteriormente era México que estaba dando el petróleo a Cuba. ¿Qué van a hacer? Los mexicanos se han mostrado, pero están muy resistentes y tienen una tradición muy larga de solidaridad con Cuba. Pero México está en la mira y ya tuvimos una, una tentativa, un intento, que fue esta revuelta de los jóvenes, que fue manipulada, por supuesto, en contra de una presidenta que tiene más del 70% de aprobación nacional para crear instabilidad. Gustavo Petro ya está declarado narcoterrorista. Y yo mismo, hoy, con Adolfo Esquivel, con Atilio Borón, los normales, los usuales, ya firmamos un documento para las Naciones Unidas para decir que Gustavo Petro es el presidente legítimo de Colombia y que la soberanía de Colombia es inviolable, porque ya no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y está Brasil, que tiene un parlamento, un congreso hostil a Lula, que no puede soportar que el antiguo presidente, amigo de Trump, está en la prisión. Quiere amnistiarlo. Estoy seguro que Trump puede organizar un de estos tipos de acciones rápidas y secuestrar a Bolsonaro y llevarlo a Miami. Como lo hice con Maduro, en este caso no es para prenderlo, es para libertarlo, ¿no?
Pero parece que este señor tiene el poder de hacer todas estas cosas porque América Latina está muy desunida. Fueron para CELAC y en CELAC no hubo un documento porque están todos divididos. Hay gobiernos que están muy felices con lo que pasó en Venezuela. Aquí en Europa, aparentemente hay mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora está Groenlandia en la mira de Trump. Entonces los europeos han visto que quizás Venezuela está medio al primer acto. Pero han dicho, no, vamos, va a ser democracia, fue bueno, etcétera. Es una hipocresía enorme, una rendición total. Yo tengo vergüenza de ser europeo en este momento, Daniel. Tengo vergüenza, porque yo nunca he visto una clase política tan desistente, tan poco democrática, tan... Son vasallos, son casi... No se puede imaginar. Entonces, nosotros como intelectuales activistas tendremos que seguir dando nuestra palabra con riesgos. Sabemos que corremos riesgos. Yo los he corrido en los últimos 2 años, muy fuerte. Y la razón principal fue mis artículos en contra de la continuidad de la guerra de Ucrania. Yo que escribí en contra de la invasión, pero después en favor de la paz. Y en Europa hablar de paz hoy en día es un crimen, prácticamente. Hay que seguir con la guerra en contra de Rusia, porque Rusia va a invadir toda Europa. Es una locura, es una locura. Ok, lo que pasa, yo te escucho. Yo el eje de la traición, estaba viendo una noticia ahora pero no la he podido corroborar, de que habían arrestado a un militar venezolano por traición, pero no la puedo corroborar. Yo no he visto ese informe que tú haces alusión, sí he leído los partes de prensa del Ministerio de la Defensa cubano y del gobierno cubano, y uno trata de ver las líneas. He escuchado a otros analistas como Pepe Escobar, que tiene un análisis bastante interesante, tú lo conoces, al brasileño. Sí, sí, claro. Eh, sí, pero pienso que en esta coyuntura hubo un golpe, fue un golpe que desde la perspectiva de Washington les quedó bien, desde la perspectiva de nosotros es muchas interrogantes sin lugar a dudas, pero también reconocer de que hubo una superioridad militar. Esa superioridad la militar la hubo por distintas combinaciones de guerra tecnológica que no estaba. Eso cuando tú hablas de tecnofeudalismo me parece muy interesante porque estamos en un momento dado donde la tecnología por sí misma presenta unos niveles de superioridad y de diferencia. Eso es un punto. Lo otro es la intención de Trump, que me está restableciendo todas las reglas de la humanidad, sobre todo de los acuerdos de Yalta de 1946 y las formas ya muy transparentes de lo que él quiere hacer, abiertamente. Ni hay narcoterrorismo ni nada, lo que hay es petróleo. Y él le está diciendo, yo quiero el petróleo y me lo tienes que dar. Pero de la misma forma, yo quiero a Groenlandia, me lo tienes que dar. Y ese National Strategy, whatever, como se llama, el del 2025, que redefine la doctrina Monroe, es un documento horrible. Yo lo leí y de repente uno dice, pero estoy en el siglo XXI. Lo que pasa es que dijiste una cosa que a mí me parece interesante. El colonialismo nunca terminó. Claro. El colonialismo mutó, se escondió y ahora hemos vuelto. Pero en esta fase me parece tan interesante. Yo he acuñado que Trump es un emperador, ¿verdad? Él es un emperador romano o piensa como emperador romano. Pero es interesante que todos los debates de poscolonialidad, desde el sur global, desde las epistemologías del sur, todas esas contribuciones que personas como tú han hecho, Trump las ha desaparecido por un plumazo y simplemente es el norte de Estados Unidos y todos los demás son subordinables a mi voluntad, con la excepción de los que él considera imperio, los chinos y los rusos. Y entonces eso tiene sus propias zonas de influencia y control. Entonces estamos en un mundo que me descarta o me destruye de forma rápida, repentina,
lo que fue un entendido liberal post Segunda Guerra Mundial, con sus limitaciones, con sus problemas, pero que dio espacio a las guerras de independencia en África y en el Caribe, que dio espacio a la resolución 1514-15 de las Naciones Unidas, a los derechos de libre determinación de los pueblos, a la revolución cubana, que dio espacio a un montón de cosas, pero que de repente ahora mismo se está reconfigurando. Y ahí es la parte que a mí me parece que es de terror, porque habíamos bebido con cierto balance, con sus limitaciones, con sus problemas, si eso es verdad, pero cierto balance. Es decir, Cuba ha durado 60 años porque Estados Unidos respetaba unas normas de derecho internacional a su estilo, porque trató de matar a Fidel, hizo invasión de Viracochina, pero le había dado un espacio ahí de maniobra. Pero ahora Trump te dice otra cosa, te dice que eso se va a caer si no lo hago caer yo, intervengo y lo convierto también en otra colonia, porque lo que le ha interesado más a Trump como inversionista de bienes raíces es control de la tierra y lo que exista en el derecho de superficie, ya sea un edificio o ya sea minerales o ya sea cualquier cosa que tenga valor. La gente le interesa poco, como también le interesa, y esto tú habías hablado de esto hace como un año atrás, creo, en un escrito que habías hecho, estamos en un momento dado de un tipo de fascismo democrático, es decir, la democracia ha perdido valor, la que entendíamos de los últimos 70 años, la que entendíamos ha perdido valor porque ellos quieren acumular sin mucha práctica democrática. Entonces, es por ahí que yo pienso que, como dirías tú, el acto primero, que es Venezuela, es un acto que es terrible, se haya dado como se ha dado, porque las traiciones vienen, siempre han estado. Los procesos de manipulación, de intervención, de compra de voluntades, siempre han estado. Lo que yo no quiero decir es que solo están en contra de nosotros y Estados Unidos es tan perfecto que nadie delató nada. No, también han sido intervenidos Estados Unidos y también ha habido mucha resistencia interna de gente que ha saboteado lo que dice el presidente o sus presidentes. Así que me gustaría más, tal vez movernos en este punto, una reflexión en dónde estamos. Sí que estoy en el acto primero, pero lo que viene no sé si me interesa, si me gusta y me deprime y yo quiero vivir con Espinosa y quiero vivir con la alegría y contenir, si puedo usar una palabra que me estoy tratando de inventar, la tristeza, pero es un momento muy difícil, no sé, te escucho. Mira, yo pienso que quizás el caso de Venezuela nos impacta porque es un acto, digamos, solo, sorprendente, con características nuevas, digamos, ¿no? Porque no es encontrar un llamado terrorista militante como Osama Bin Laden, que está escondido, no sabemos dónde, lo van a encontrar en Pakistán. Y no hay muertos, de hecho, hay muertos de la familia de Obama, y después el cuerpo se va a lanzar en el mar. Yo pienso que en este caso, Venezuela no es el primero, ¿no? Yo pienso que todo lo que ha pasado en Palestina era un anuncio de esto. Y nosotros estábamos un poco ciegos, porque realmente lo que está habiendo es una recolonización por Mm, destrucción, por exterminio, que es tan grave cuanto lo que pasó en Venezuela. Simplemente Venezuela está más próximo de nosotros que Palestina, pero no es menos grave Palestina lo que está pasando acá y quizá lo que está pasando en Sudán, donde hay millones de muertos, no son miles, son millones de muertos ahora, pero en un mundo muy distante, también dividido por las potencias y también por la misma razón, petróleo. Entonces, y ahí está el Medio Oriente también metido. O sea, hubo una guerra relámpago muy rápida en contra de Irán de 12 días. No sabemos cuándo va a ser la próxima. Yo sé que países como Irán, como Ucrania, como Nigeria, como Venezuela, son los países cruciales para la lucha
rivalidad entre Estados Unidos y China, porque todo se resume a esto. El documento de National Security Strategy es muy claro. Todo es China, orientado para China. Por eso Venezuela es la frente para bloquear China, porque Venezuela está vendiendo petróleo a China en yuanes y no en dólares. ¿Y saben lo que pasó cuando algún líder intentó sustituir el dólar? Gaddafi, en Libia, lo mataron. Strauss-Kahn, el líder del Fondo Monetario Internacional, le pusieron a empleada en el hotel para destruirlo por acoso sexual. Y fue destruido, porque Strauss-Kahn había propuesto en el Fondo Monetario Internacional que el dólar debería dejar de ser una moneda de reserva y que deberíamos tener un conjunto de monedas, un basket de monedas más estables que podrían resolver problemas en el futuro. Fue liquidado. Cada gobierno que intente, porque los Estados Unidos son el dólar, porque lo imprimen todos los días y no se desvalúa. Es el único país del mundo que puede hacer esto. ¿Por cuánto tiempo? Por eso los chinos, que tienen una paciencia china con una cultura mucho más antigua que la nuestra europea, porque la nuestra indígena de América Latina también es muy vieja, ¿no? Están esperando que este imperio se derrumbe por sí mismo y están siguiendo la estrategia de los bárbaros germánicos cuando destruyeron el imperio romano. Le dieron el golpe final al final, pero lo fueron destruyendo a poco y poco. Es lo que chinos probablemente van haciendo, porque ya tienen hoy un poder comercial. O sea, si China para, Estados Unidos desaparecen de un día al otro. No tienen base industrial. ¿Tú te recuerdas cuando fue la pandemia? Que mismo Trump y todos los otros, y Biden y todos hablaban contra China, pero las mascarillas o tapabocas venían de China. O sea, este es un mundo muy complicado porque el imperio no tiene una base industrial. Europa está perdiendo la base industrial. América Latina la perdió hace mucho tiempo. La industria está con China. ¿Cómo vamos a vivir? ¿De cosas digitales? ¿De Big Tech? ¿Solamente con inteligencia artificial? ¿Con robots? Si es así, el imperio va a sobrevivir. Si no vamos a vivir con robots, yo pienso que China tiene gran probabilidad de ser el imperio dominante dentro de 50 años, 30, 50 años. Esta es la, o sea, para nosotros la tristeza, Daniel, viene de un punto, ¿sabes? Es que es del lado del mundo donde estamos, porque no estamos del lado del mundo que desde el siglo XV se considera vencedor, más avanzado. Mira, si tú miras los periódicos chinos, no hay crisis en el mundo, nadie está triste, no hay desespero ninguno. Nosotros sí, ellos no. Por eso es de dónde hablamos es que es el problema. El mundo no está triste, nosotros estamos, sí, con razones. Pero mañana, quizás dentro de 50 años, tus nietos tienen que estudiar Confucio como tú estudiaste a Platón y a Aristóteles. Y además, Confucio es muy bueno y escribió al mismo tiempo que Platón y es muy bueno, como filósofo también. Entonces, mi amigo, veo una perspectiva histórica para te animares para ver que no es todo el mundo que se va a destruir, es nuestro mundo que sí, me parece que este imperio está mostrando que esto solo por la violencia puede ganar. Fue así el imperio romano, ya no ganaban, sino por la violencia. Y la violencia lo destruyó al final, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver.
Yo creo que vamos a continuar porque se nos va a acabar el tiempo de esta grabación, pero vamos a continuar. Yo creo que esas últimas palabras tuyas me llevo de esta conversación, que estamos redefiniendo el colonialismo. El colonialismo nunca desapareció, simplemente mutó, se escondió y ha Claro, vuelto a la supervivencia. Y que la fragmentación del mundo, por eso es que Trump lo piensa en el hemisferio, como la esquina que él quiere defender y quiere rescatar ante un mundo que ya no controla, concentrarse aquí. Pero en el proceso la violencia que nos va a ejercer es mucha y tenemos nosotros que diseñar a partir de los saberes, de las epistemologías del sur, de esas así formas de mismo. hacer el arroz. Hacemos un arroz aquí distinto a como lo haces tú allá, aprender a buscar una solución que nos permita. Yo veo modelos, veo posibilidades, pero también digo que en este momento donde ellos están imponiendo la fuerza, nosotros tendremos que aprender a resistir. No sé bajo qué estrategia, pero tenemos que aprender a resistir y a reaccionar para equiparar la conversación. A nombre de todos nosotros aquí en Puerto Rico, te damos las gracias por haber sacado de tu tiempo. Vamos a seguir conversando. Tenemos otros puntos en la agenda. Dame un rato, sea unos días, para volver a compartir otras Muy entrevistas. bien. Cuando quieres. Y entonces seguimos. Te deseo lo mejor Un en este abrazo. año nuevo y muchas Chao. gracias. Gracias a la Gracias. Chao, producción. Daniel. Chao, Nos chao. vemos. Adiós.